89, perdón, 0,9989. ¿Y cuál es el problema de ese R cuadrado? La autocorrelación. ¿Por qué? ¿Cuánto como máximo puede ser un R cuadrado? ¿Cuánto como máximo según econométrica debería ser ese R cuadrado? Muy bien, Geraldine, 0,985. Entonces, tenemos sospecha de dos cosas. Uno, del R cuadrado para autocorrelación y dos, la chi cuadrado para el tema de heterocesticidad. Ya teniendo en consideración esos dos análisis, entonces comencemos a averiguar cómo es que se puede aceptar a pesar de que tenemos valores muy altos. Otra de las cosas que le va a salir es la matriz sigma, que es la Markov. Aquí tenemos la Markov, correcto, en la diagonal están las varianzas y en la otra diagonal o en la parte triangular superior que está en rojito y en el otro que es tipo espejo, ¿no? Es iguales, son iguales, ¿no? 19, 23, 62, 81, 19, 23, 62, 81. Esas son las covarianzas y en la diagonal principal están las varianzas. ¿Para qué nos sirven las covarianzas? Para poder hacer interpretación económica de la relación directa o indirecta que puede existir entre las variables. En este caso en particular, observamos, ¿no?, que existe una relación directa entre el PBI y el CO2. ¿Eso es cierto? Sí. A mayores niveles de contaminación hay mayor crecimiento y a mayor crecimiento hay mayores niveles de contaminación. Por lo tanto, la relación es directa y lo único que tenemos que comprobar es el signo, no el valor. Puede ser 1000, 10.000, 20.000, 19, como dice ahí, 5, 1, 2, lo que sea. Lo único que tenemos que comprobar es la relación del signo. Si es una relación directa, será positivo, y si es una relación indirecta, será negativo. ¿Correcto? Ojo, va quedando grabada la clase, hay que estudiarla. Estos tips que he ido mencionando, si la relación directa, indirecta, cuál es el ordenamiento en el AKI, que el Hanan-Quinn, la prueba Schwartz, qué debe pasar con el p-value del chi cuadrado, qué valores no debe superar, qué debe pasar con el r cuadrado. Todo eso tienen que tenerlo bien en claro. Continuando. Y acá, como hemos visto, ¿no? La matriz sigma, las varianzas están en la diagonal y las covarianzas están en la parte triangular superior e inferior y sus valores son iguales, ¿no? Eso lo habíamos analizado. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Bueno, la prueba de Lull-Elihut es porque se está estableciendo un análisis de tipo de máxima verosimilitud. Luego se hablará de esa parte, pero aquí lo concreto es la Markov, lo concreto es el ordenamiento entre la Caicke, Hanan-Schwarz y Schwarz, la prueba chi cuadrado, su probabilidad y el R cuadrado. Esto es para determinar de alguna manera si la relación va en el mismo sentido analítico o existe una alteración que por lo tanto no deberíamos aceptar el VAR. Si se da una situación como esta, entonces, a pesar de tener un chi cuadrado alto, como nos había salido más de 40.000, y a pesar de tener en el límite el tema de la autocorrelación, tampoco se va a dar. Entonces, siempre y cuando tengamos un comportamiento mucho más estable, que ya lo vamos a ver dónde medimos la estabilidad, es muy probable que esas dos inconvenientes que teníamos respecto a la chi cuadrado, al valor de la chi cuadrado y respecto a el R cuadrado ajustado, eso va a cambiar en perspectiva siempre y cuando el modelo sea estable. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos un VAR generalizado para acá rezagos. Nosotros hemos visto un VAR 1 nada más, ¿no? Se acostumbra siempre a un VAR 1, un VAR 2 cuando la data es anual. Podría ser hasta un VAR 8 si la data es trimestral. Podría ser hasta un VAR 4 si la data es semestral. Y así sucesivamente en el análisis. ¿Cuál es el método, el procedimiento metodológico? Bueno, primero, antes de especificar, debemos seleccionar bien las variables o el análisis univariante. Luego viene la especificación. Debemos hacer el modelo del vector autorregresivo y ver que no tenga autocorrelación, que no tenga problemas de normalidad, que no tenga heteroscesticidad y que sea estable. Todavía no hemos probado la estabilidad y ahorita lo vamos a ver muy prontamente.
¿Qué podemos hacer adicionalmente en el VAR? Pronóstico. Podemos verificar la cointegración y hacer un análisis mucho más estructural desde el punto de vista analítico de los vectores observables. ¿Cómo seleccionamos los rezagos? Ya les voy a explicar en el código cómo seleccionamos. Aquí vemos, por ejemplo, que el CO2 y el PBI per cápita, en ambos casos, lo sacan con dos rezagos. O sea, ya no es un solo rezago, sino ahora son dos rezagos. Dos rezagos, dos rezagos, dos rezagos. ¿Qué pasa en este VAR? Vamos a ver. Nuevamente, ¿no? ¿Cuántos son aceptables? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco aceptables, que es la mitad de 10, porque son 10 p-values, están bien. Pero si tenemos el problema de la chi cuadrado alta, podemos aceptar excepcionalmente hasta el 10%. Entonces, como la chi cuadrada es alta, entonces aquí podemos aceptar este de 8% y este otro del 6%. Entonces ya no serían 5, sino serían 7 coeficientes que serían válidos para este vector autorregresivo, para este VAR. Entonces 7 es mucho más, es 7 sobre 10, o sea, de 10 coeficientes es bastante interesante, por lo tanto el modelo es bueno. ¿Qué valores se interpretan cuando tenemos un VAR? Solo aquellos que sean significativos, o sea, por ejemplo, el rezago 1 del CO2, el rezago 2 del CO2, el rezago 1 del PBI, el rezago 2 del PBI y la constante. Y así sucesivamente con el resto, ¿no? Las que el p-value son menores o iguales a 0,05 son las que vamos a utilizar para el análisis. Solución. Usar métodos de reducción de parámetros basados en los datos. La teoría económica no es informativa, ¿no? Respecto a la estructura de rezagos. ¿Por qué este análisis hace SINS, entre otros, ¿no? Porque si nosotros no conocemos la historia económica del país que estamos evaluando, como en este caso podría ser el Perú, podría ser Estados Unidos, el país que sea, si nosotros no conocemos bien la historia que se está evaluando tras el tópico que se está estimando a través de un vector autorregresivo, ¿no? Si no conocemos parte de la historia, no vamos a saber cómo controlar cuando exista, por ejemplo, un shock estructural o cambio estructural, cuando tengamos que hacer una variable proxy, utilizar una variable proxy o una variable de control. Debemos usar bien la teoría económica, tener un buen conocimiento para ver cuáles son las interpretaciones fácticas del modelo. La especificación correcta de un modelo VAR es en base a los criterios de información. Por ejemplo, algo de lo que estamos avanzando mucho en el país es un VAR para los sectores estratégicos, ¿no? No solamente para la minería, sino también para la pesquería. Debemos hacer pruebas de selección de rezagos, sí. Pruebas de diagnóstico con el fin de verificar que no existe información sistemática adicional y analizar las propiedades de estacionalidad en el modelo. La evaluación, como hemos dicho, esto es en máxima verosimilitud, por lo tanto, el lambda va a ser igual a 2, ¿no? Por el logaritmo de los parámetros poblacionales menos el logaritmo de los parámetros muestrales, sin restricción y con restricción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de probar? Si el VAR hipotéticamente termina siendo el VAR adecuado con P rezagos evaluados. Y lo mismo para el alterno, ¿no? El VAR especificados en el rezago P1, pues en una situación diferente. Y lo que hay que evaluar es finalmente cómo es que podemos establecer primero el orden de magnitud del vector autorregresivo, pero sobre todo el valor del loop likelihood. El LL es loop likelihood. Y acá hacemos como una prueba F, una ojiva es como una prueba chi y una prueba F, ¿correcto? Y acá está el punto crítico y aquí está la zona de rechazo de la hipótesis nula o la zona de rechazo de la hipótesis nula, como tal. Entonces, para ver los resultados con respecto a LR, en realidad tenemos que ver todo el conjunto de la salida.
Cuando ustedes quieren averiguar cuál es la cantidad de rezagos óptimos, entonces usamos el comando que está por aquí, este que está acá. Si yo quiero saber cuál es el número de rezagos, voy a usar el comando barsog de las variables que están interviniendo, CO2P, PBIP, y luego se coloca este comando más lag con la cantidad de rezagos que se supone se pueden implementar en el sector que se está haciendo la evaluación. Por ejemplo, una política minera, una política pesquera, una política agrícola, está pensada en qué cantidad de periodos o de años. ¿Cuál es la cantidad óptima de años que podemos aplicar a una economía sectorial como la minera, la agricultura, como la pesquera? ¿Qué opinión tienen al respecto? Hecha de otra manera la pregunta, ¿por qué creen que ahí hay un comando que se llama maglag6? Es la cantidad de rezagos propuesta por el investigador, en este caso Sims. Pero ¿por qué propone 6 si no propone 2, no propone uno, no propone 4, no propone 3, no propone 7, no propone 5? ¿Por qué creen? Se propone en función al periodo de gobierno donde se implementan políticas económicas. En este caso en particular, las políticas de los países se implementan mayoritariamente para 5 años. Otros países tienen gobiernos de 4 años y otros países también de 6 años. Estados Unidos, ¿por qué utiliza 6? Su periodo presidencial es de 4, diré de 5, perdón, pero utiliza siempre uno más porque sus políticas trascienden por encima del periodo de la alta magistratura de ser presidente de la República. Entonces, sabiendo que eso es así, Estados Unidos siempre va a utilizar un #6. Nosotros usamos #5. ¿Por qué? ¿Por qué Perú utilizará un #5? ¿Por qué creen que Perú utilizará un #5? Por los 5 años de gobierno que tiene el presidente. Muy bien, Anderson, eso es correcto, porque los gobiernos en el Perú duran 5 años, aunque ahora último hemos tenido a un año cada presidente, ¿no? Pero digamos el periodo formalizado, establecido para nuestras políticas sectoriales, siempre fueron, ¿no? 5 años. Entonces, en ese sentido, nosotros, Perú, utilizaría 5 y no 6 o no 4. Entonces, es en base al fenómeno que están analizando. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos evaluando una política tal vez pesquera, ¿no es cierto? O tal vez agrícola, ¿no? ¿Cuál creen que son la cantidad de periodos que podemos? En Estados Unidos, es 4 Estados Unidos. Ahí entonces se utiliza 4 y siempre lo hace hacia adelante. Estados Unidos, Sims, Madala, siempre hacen pensándolo hacia adelante, es decir, quieren trascender conforme pase el gobierno. Entonces, si son 4 años, establecen 5, establecen 6 y en ocasiones podrían establecer 7. Yo he visto a Estados Unidos 6, 7, 5 son los normales que utilizan, pero más se le ve el 6, ¿ya? Entonces, para tener en consideración. Entonces, cuando ponemos este comando barsog de la variable CO2 y de la variable PBI, y el MAGLAG, ¿no es cierto? 6. Lo que va a salir, lo que ustedes tienen que observar en toda esta tabla es donde dice lag y aparezcan la mayor cantidad de asteriscos. Entonces aquí tenemos lag 0, o sea, rezago 0, rezago 1, rezago 2, rezago 3, rezago 4, rezago 5, rezago 6. ¿Cuál es el que tiene más asterisco? ¿Qué rezago? El 2. El 2, ¿no es cierto? Entonces, estamos observando que la primera propuesta óptima de rezagos es un bar 2. Un bar 2.
¿ya? Aquí nos está sugiriendo un bar 2. ¿Ya? Entonces, estamos teniendo en consideración, pero si no saliera el bar 2 como vemos aquí, ¿ya? Si no saliera este bar 2, ¿cuál sería mi segundo mejor? Mi segundo mejor es donde vuelve a aparecer un asterisco, no siendo mayoritariamente en cantidad. ¿Y cuál es el lag donde aparece asterisco? Si no fuera el lag 2, El 5, perdón. El 5. el 5. Muy bien, Carrasco, ¿no? Entonces, si el primer mejor, como es Pareto, ¿no? No nos permite obtener el mejor resultado, es decir, el bar 2 nos sale bien, nos vamos al bar 5. En ocasiones hay selecciones de rezagos con 3. En uno es, por ejemplo, 2, en otro es 2, en el otro es 1. O hay 3, 1, 1, también es así, ¿correcto? Entonces, como son, digamos, 5 las opciones que van a aparecer, lo que hay que determinar es quién es la primera opción, quién es la segunda y tentativamente cuál podría ser la tercera opción, ¿correcto? Si es que hubiera, ya para tenerlo muy, muy en presente. Entonces, el rezago óptimo es aquel donde el criterio de la información reporta el valor mínimo en el rango de los rezagos considerados, y en este caso es el bar 2, donde aparecen la mayor cantidad de asteriscos. Aquí existen algunas propuestas, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Según Acaique, según las pruebas de autocorrelación, pero más lo que se trabaja es según lo que nos arroja el comando Verso. Listo. Entendido eso, ahora sí nos vamos a nuestra base de datos, nuestro DTA que está allí en el Moodle y nuestro do. Vamos a bajar nuestro DTA y nuestro do, que es lo que quiero que vean. Así que con paciencia bajamos el DTA y el do que está en el aula virtual en el Moodle. Bien. Ujú. Está Bardu y DTA. Vamos bajando Bardu y DTA. Ujú. Ujú. Econometría intermedia. 56. En teoría conmigo y eso está, ya, ahora sí. El do y el...
Colocándolo. Bueno, bien. Está.